Muy buenas tardes a todos, esto es Memorias de un siglo en Conciencia Top News. Soy Rubén Paz, conocido también como uno del Oeste o el Rústico. Acá en el barrio creo que me llaman el pizzero al que le debo plata, pero eso es otra cosa. Este espacio está auspiciado por Rayola Pizza, cita en Morón, provincia de Buenos Aires, y por la editorial Uno del Oeste. Memoria de un siglo es una vertiente del ciclo Rústicos Exquisitos, programa que ya va por la 6ª temporada y que combina arte y cocina. Nombrado ciclo fue declarado de interés municipal cultural por el municipio de Morón en el 2020. Memoria de un siglo en Conciencia Top New comienza así. Hacer realidad tus sueños. En Editorial Uno del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial Uno del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. Uno del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram Uno del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail unodeloesteeditorial@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1-2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial Uno del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial Uno del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. Uno del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram Uno del Oeste. Tu libro, tu legado. Víctor Justino Orellana presenta su libro Luciérnaga Conurbana en el Teatro La Tapera. Sábado, 20 de abril, 18 horas, lecturas, canciones, teatro, micrófono abierto, presentación del libro Luciérnaga Conurbana de Víctor Justino Orellana. Reaño, 6255, Gregorio de la Ferrere. Café literario en La Tapera Teatro. Luciérnaga Conurbana es un libro de microrelatos y es el segundo de su autoría en estado físico, publicado por Editorial Uno del Oeste. Ahora vamos a escuchar a Sergio Kipperstein hablándonos sobre la dueña de la memoria, y también te recomiendo el libro Los Yankees me siguen pudriendo. Una mañana me desperté 7 de la mañana y dije esto. Así fue, esto, como que me desperté soñándolo. Mira. Y entonces agarré, ensillé el mate, me hice unos panes. 7:15 de la mañana tenía el mate, tenía los panes y me puse a escribir. Y en un momento dije, tengo que despertar a Fede para que desayune. Había escrito 25 páginas. Y digo, tengo que despertar a Fede para que desayune. Era la 1:30 de la tarde. Escribí 25 páginas en 6 horas, todo metido ahí adentro, tomando mate que cada vez era más tereré, cada vez más porquería, pero yo seguía.
y yo mismo en ese momento no podía creer lo que había escrito, porque ahí vos ya lo leíste cuando describo el bar y lo que ocurre a la noche en el bar. Yo llegué hasta ahí. Hay partes que ahora están incorporadas que las escribí después, pero yo escribí 25 páginas ahí y el tiempo había desaparecido. Yo no podía creer lo que había hecho, porque cuando miré la hora y lo tuve que despertar para almorzar y no para desayunar, y como ella es un descendiente de mapuches, después en las investigaciones me entero que los mapuches reciben información ancestral por medio de los sueños. Y yo lo escribí acá, porque en ese momento lo primero que escribí fue ella tenía los sueños. Y yo no lo sabía, yo lo escribí. Y hay una parte importante de los sueños. Después fui escribiendo partes, sobre todo en los veranos, cosas sueltas, partes que no sabía bien cómo iba a ensamblar, que tenían que estar ahí. Así que yo dije 10 años debo haber tardado. Ahora vamos a escuchar a Ana María Haidt hablando sobre su libro Los Caminos de la Vida. Lo podés conseguir a través de la editorial Uno del Oeste. ¿Cuál sentís vos que es el eje del libro? ¿Hay un eje? ¿Hay una guía? ¿Hay un camino? Desde que empieza hasta que termina. ¿La gente con qué se va a encontrar en la obra? Y con un montón de experiencias vividas, con un montón de cosas que para mí son fuertes y que creo que para el que la lea también, y que para el que la vive mucho más. Creo que puede ser interesante para muchas personas, para jóvenes, para padres, porque cuando uno tiene un padre, normalmente, y más en aquella época, ¿no? Ellos intentan darte educación, intentan darte comida, intentan darte todo esto, pero la salud mental parece que no cuenta. La salud mental no cuenta, no se tiene en cuenta. Incluso creo que nosotros mismos no le prestamos mucha atención, porque nos duele un brazo, vamos al médico, nos duele la pierna, pero tenemos una puntadita en la cabeza y tomamos una aspirina y seguimos camino. Y la verdad es recontra interesante, porque lo que te pasa de chico te afecta para toda la vida. A mí me afectó para toda la vida. Ahora, bueno, creo que pudiendo contarlo voy a cambiar la historia. Pero está muy bueno tener presente que actitudes que hacen los padres sin darse cuenta, porque yo la verdad creo que nadie quiere el mal para su hijo, pero actitudes que tienen los padres a veces dañan y perjudican terriblemente al cerebro de un niño, como me pasó a mí. A continuación, Sergio Soloburen nos explica de cómo escribió Sonetos Lunfantiles. Es que eso ya es un laburo tremendo. ¿Qué tiempo le pusiste a ese libro, a Sonetos Conecos? Al soneto coneco, bueno, no, por ahí puede no ser creíble, pero cuento cómo sucedió realmente. Escribirlo no me llevó mucho tiempo, porque contaba de que escribía 2, 3 sonetos conecos en un día, en un colectivo. Entonces me habrá llevado 15 días. 15 días. Escribirlo. El trabajo posterior es lo que va, ¿no? Y el trabajo posterior sí es más tiempo. Pulirlo, corregirlo, ver qué se puede mejorar. Hay algunos sonetos que no se pueden tocar. Cambias una palabra y ya lo arruinas. Claro. No sé si es que se arruina. Cambia el sentido o se pierde mucho el juego. Y la idea principal es el juego. Nosotros escribimos, pero escribimos para jugar. Claro. Si no jugamos, no nos divertimos. Si no nos divertimos, ¿qué sentido tiene, no? Ese es el tema. Sí, también es un libro que tiene mucho amor, mucho trabajo, pero ese trabajo tiene la forma de amor también. Es una forma de amor. Yo quiero que salga bien. Entonces, es como te digo, ¿viste? Vos le metés amor a algo y no falla, porque sabes que está bien, y cuando vos metés amor no te equivocás, es muy difícil que te equivoques. Entonces lo considero como un muy buen libro y lo disfruté y lo disfruto.
Javier Serrano nos explica cómo escribió Ventana a mi pueblo, que lo podés conseguir a través de la editorial Uno del Oeste. Hasta que un día, en una noche acá en Catán, agarré y empecé. Estaba con la guitarra y empecé, doña. Y me acordaba cuando iba con ella. Y lo que hice es eso, relatar lo que yo he vivido. Y así nació el primer tema que hice para la primera poesía sería. Que dice, doña, en lugar de arroyo se trepa la vida con su caminar. Ella barriando sus cabras, 3 perros traviesos la siguen detrás. Tiene su rancho a un costado del camino, muy cerca del río y de la soledad. Adivino en sus ojos secretos de cada persona y de cada lugar. Leña de sauce y cardón llenan de humo toda su cocina. Y en una olla de fierro, ella hierve el mote con otras comidas. Cuando sus hijos regresan, elige corderos para matar. Le ofrenda su sangre a la tierra y que Pachamama le dé mucho más. Doña, en lugar de arroyo, se trepa la vida con su caminar. El valle le ofrece un aroma a cardones, a cerros, a flores, a inmensidad, mientras espera a sus hijos que de Buenos Aires pronto llegarán. Esa fue la primera letra que le hice. Y es contar tal cual, es así. Sí, porque es eso lo que yo viví, o sea, lo vi. O sea, esos 3 perritos, yo iba hacia atrás de esos perros incluso. ¿Sí? Mientras ella iba bajando la quebrada con su bastoncito. ¿Sí? Y me iba diciendo, mira acá. Y eso fue describir eso. Y ahí, a partir de ahí, fue como abrir un libro porque me empezaron a salir los temas. ¿Sí? Claro, sí, y bueno. Elisa Mercedes Strinati habla sobre su venida desde Misiones a Buenos Aires. Pensé que mi mamá iba a venir. El día siguiente a la tarde, mi papá dijo, bueno, a ver tu bolso. Mi mamá me había preparado el bolso. Vamos. No me acuerdo ni cómo llegamos a la estación. Y yo muy contenta hasta ahí, porque creí que mi mamá venía. Cuando me di cuenta que mi mamá no iba a subir, bueno, yo me aferré a mi vieja y mi mamá se puso a llorar. Y digo, mamá, pero ¿cómo no ibas a venir vos? No, me dijo mi padre, no, tu madre no va a ir. Y bueno, me dijo otras cuestiones que no vienen al caso. Y cuando el tren dio las campanas, en esa época se usaban las campanas, y el silbato del guarda se escuchó, había que subir al tren. Y mi papá ya estaba subido y me decía, vamos. Yo no quería dejarle a mi mamá. Bueno, de hecho, subí al tren, una desesperación, una angustia, y hasta que el tren había como una curva, y cuando el tren, apenas el último vagón pegaba la curva, hasta ahí pude llegar a ver a mi mamá. Después nunca más. Entonces, bueno, fue duro, al principio fue muy duro, porque yo, una niña tan apegada a mi mamá, tan apegada a las cosas que mi mamá todo me daba o me enseñaba, y llegar a una ciudad tan grande, con todo tan diferente, hasta la forma de caminar era diferente. En Misiones los pasos eran más tranquilos, más suaves, sin chocarse uno con otro. Y acá cuando me bajé, llevaban de aquí para allá, ¿no? Yo parecía un zapallo en carro, lado a lado. En principio me alegró porque, claro, estaba en un lugar diferente, pero después vino una cosa. Cuando llegó la noche y pasaban los días y yo no podía ver a mi mamá,
A mí me parecía que si yo subía a la terraza de la casa donde vivía, iba a poder ver la estación. Hoy te voy a hablar de un personaje histórico en la memoria de Latinoamérica, que surgió desde Rosario, fue médico y luego se convirtió por una cuestión del destino, una cuestión por supuesto de motus propio, en un revolucionario. Es Ernesto Guevara, el Che Guevara. Nació en Rosario, como ya te dije, Argentina, el 14 de junio de 1928, vio la luz y murió en La Higuera, Bolivia, 9 de octubre de 1967. Conocido como el Che o simplemente el Che. El Che Guevara, el Che, fue médico, político y guerrillero, escritor, periodista, revolucionario comunista argentino, nacionalizado cubano en 1960, ciudadanía a la que renunció en 1965. ¿Sabían ese dato? Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, desde el alzamiento armado hasta 1965. Guevara participó activamente de la organización del Estado cubano, desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, NRA, y ministro de Industria. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales. Entonces, hoy en Memoria de un Siglo vamos a escuchar diferentes audios de Ernesto Che Guevara. Yo te ofrezco, te digo, te invito a que te quedes porque cada mensaje que daba, cada forma de decirlo, da gusto escucharlo. Más allá de tu inclinación política, de tu postura en la vida, de lo que sea, esto es un programa que intenta rescatar la memoria de personajes y de eventos en el siglo XX. Por eso lo traje a colación a Ernesto Che Guevara. Me han sugerido un montón de personajes interesantes, entre ellos, qué sé yo, podemos hablar de Videla, ¿ves? Estamos de la vereda de enfrente, ¿por qué no? Hablamos de Perón, hablamos en su momento de los mundiales, hablamos del comienzo del siglo XX, 1900 a 1910, hablamos de un montón de cuestiones del tango, hablamos de tango, cultura. Eso también es una pendiente que tengo que seguir desarrollando, cultura, ¿no? En esto que es Memoria de un Siglo, entonces te propongo a escuchar, sin ninguna bandería política, despojate de tu interés, digamos, capitalista, comunista, no viene el caso. El caso es que Ernesto Che Guevara era un buen decidor, era un gran discursante y tiene para decirnos lo siguiente. Si ustedes me permiten, les voy a empujar un pequeño versito. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos de un poema de un hombre desesperado. Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. Y después decía, más o menos porque no tengo muy buena memoria, quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Es precisamente la actitud de los derrotados dentro de otro mundo que nosotros ya hemos dejado afuera frente al trabajo. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección,
registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87, Uno del Oeste editorial @gmail.com, Facebook Rubén Paz, Instagram Uno del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail unodeloesteeditorial@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la Carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1 o 2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial Uno del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial Uno del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87, Uno del Oeste editorial @gmail.com, Facebook Rubén Paz, Instagram Uno del Oeste. Tu libro, tu legado. Víctor Justino Orellana presenta su libro Luciérnaga Conurbana en el Teatro La Tapera. Sábado, 20 de abril, 18 horas, lecturas, canciones, teatro, micrófono abierto, presentación del libro Luciérnaga Conurbana de Víctor Justino Orellana. Reaño, 6255, Gregorio de la Ferrere. Café literario en La Tapera Teatro. Luciérnaga Conurbana es un libro de microrelatos y es el segundo de su autoría en estado físico, publicado por Editorial Uno del Oeste. La familia nuclear que integraba con sus padres y hermanos, estaba socialmente ubicada en la clase media alta. Su padre, Ernesto Rafael Guevara Lynch, llevó una vida económicamente desahogada gracias a las rentas que obtenía de las herencias recibidas de sus padres. ¿Ese apellido te suena? Al nacer, su hijo acababa de comprar, junto con parte de la herencia de su esposa, una importante plantación de yerba mate en Caraguatay. Está escrito de una forma distinta al que estaba escrito antes. Está escrito con Y y con I. Estas son cuestiones de guaraníticas que tendría que consultar con un genio que es especialista en la lengua guaranítica, y que voy a hacer un paréntesis acá. Escuchamos entonces a Damián Arce, profesor de lengua guaraní, que nos va a decir qué significa, cómo se dice la palabra que acabo de decir, y también nos va a presentar su libro llamado Guaraní Rapé, Los Caminos Guaraní. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, mira, la palabra Caraguatay o Caraguataú o Caraguataú también, bueno, es un nombre de un distrito en la provincia de Misiones y que tiene por ciudad principal, digamos, a otro nombre guaraní que es Tarumá, que es la aceituna silvestre, pero es comestible. Y podemos hacer, de acuerdo a la grafía guaraní, 2 correcciones a Caraguataí.
Caraguataí. Primero que en vez de la C de K se escribe con K, ¿sí? Con la K de kilo. Y en vez de la I final, es decir, le sacamos el acento, le sacamos la I y le agregamos la Y que se pronuncia U. Entonces, la palabra correcta es Caraguataú, Caraguataú. Y es una palabra que tiene su origen, de acuerdo a lo que sé, a un origen portugués que significa, viene de cardo, ¿sí? Esta cará, gua significa lugar y u que es agua. Entonces sería como un cardo, con la planta del cardo que junta agua, lugar. La planta que en algún lugar, sobre todo entre sus hojas, junta agua. Esa es la definición de Caraguataú, y te vuelvo a repetir. Caraguataú se escribe con K y en vez de la I latina con la U, que significa agua. Bien, y el libro Guaraní Irapé, donde desarrollo este tema, es decir, los caminos guaraní, es un ensayo donde vuelco muchos nombres, no todos, nombres de origen guaraní en los distintos lugares de nuestra América Latina, desde el Caribe hasta el centro sur de la provincia de Buenos Aires, pasando por Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, todo nuestro norte y litoral argentino. Y cuando hablo del norte, hablo de Jujuy y de Salta, donde también tenemos nombres guaraní, topónimos guaraní en esa región. Y bueno, y en nuestro litoral, por supuesto, que es decir, fundamentalmente la provincia de Corrientes, muchísimos nombres están en guaraní, aunque muchos ya se han perdido. Y de eso es lo que trata el libro fundamentalmente. Y bueno, como para completarlo también y siguiendo un poco la cosmovisión guaraní, utilicé también al libro para publicar algunas leyendas como la del Pomberito, como la del Pora, ¿sí? Y otra leyenda muy hermosa como es la leyenda de las cataratas del Iguazú. Así que esa fue la intención, para que conozcamos de dónde provienen estos nombres que muchas veces están mal escritos, lo leemos mal y tiene su origen concretamente en el idioma guaraní, es decir, en un idioma nuestro. Y así encontramos muchísimos nombres. Itamaraty en Brasil, Tacuarembó, los pagos del Tuyú, Sarandí, Ubajay, Chajarí, Tarahui es un nombre guaraní también. Nuestros grandes ríos como el Paraná y el Uruguay también tienen nombre guaraní, y eso es lo que de alguna manera yo vuelco en el libro, lo escribo tal cual está escrito en los carteles, pero a su vez hago la aclaración de cómo tiene que estar escrito y por supuesto la etimología de la palabra. Cierra paréntesis. Una zona rural de provincia de Buenos Aires, de Misiones, en el área de Monte Carlo, a unos 200 kilómetros al norte de capital, Posadas, sobre el río Paraná. Durante ese periodo, los trabajadores de los yerbatales, conocidos como mensúes, los famosos mensúes, enfrentaban condiciones de trabajo extremadamente difíciles. ¡Qué raro! Como ilustra la novela El río oscuro de Alfredo Varela, sobre lo que se realizó la película Las aguas bajan turbias. Te la recomiendo. Ambientada en el trabajo de los yerbatales de aquellos años. La propiedad fue bautizada con el nombre de Los Misioneras y su explotación llevó a instalar luego un molino yerbatero en Rosario. Los Guevara también obtenían ingresos del astillero Río de la Plata, que era propiedad de varios miembros de su familia y estaba ubicado en San Fernando. Hasta que resultó incendiado en 1930, sin embargo, estos negocios no permitieron a la familia prosperar lo suficiente, por lo que resolvieron la venta del yerbatal en la década de 1940 para instalar una inmobiliaria y comprar en
una casa en Buenos Aires, en Córdoba. Ernesto, padre, instaló con un socio, una empresa de construcción civil que quebró en 1947. Y en 1948 recibió otra importante herencia tras la muerte de su madre, Ana Isabel Lynch Ortiz. Altos apellidos aristocráticos argentinos. Algunas biografías le atribuyeron incorrectamente el título de ingeniero e ideóloga socialista. Se volvió a casar y tuvo 3 hijos. En 1987 escribió un libro con el título Mi hijo el Che. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia. La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final, en la plenaria de clausura. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era: ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, implícita en esta estaba la pregunta: ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando a una pregunta tan directa y tan fácil de contestar se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme el que condicione la participación en la Alianza para el Progreso, ¿por qué el señor Dillon en su discurso de clausura manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Comandante, ¿cuál va a ser la postura y la actitud de Cuba en lo sucesivo dentro de la Organización de los Estados Americanos? Simplemente una actitud de colaboración en todo lo posible con las hermanas repúblicas, pero sin admitir que su independencia sea limada, sea limitada por acuerdos generales de la organización. Cuba reconoce el derecho de todos los países a tener una política exterior independiente y la practica. Tiene una política de amistad con todos los países del mundo y una política de intercambio comercial con todos los países del mundo. Además reconoce que culturalmente está ligada con lazos más estrechos aún a Latinoamérica y trata de mantenerlos dentro de las características señaladas anteriormente. Muchas gracias, comandante. Señoras y señores, el comandante Ernesto Guevara ha hablado exclusivamente para ustedes, telespectadores de Canal 7 de Buenos Aires. Muchas gracias por la atención y muy buenas noches. Datos que vienen al caso. Los padres de Ernesto Che Guevara y toda su familia, por supuesto, eran abiertamente antiperonistas, como lo eran la gran mayoría de la clase media y la clase alta, por supuesto. Ernesto, en cambio, nunca parece haber sostenido posiciones antiperonistas. Por el contrario, se sabe que la familia le atribuía sentimientos favorables al peronismo, que le recomendaba a los empleados domésticas de su casa y de la casa de sus amigos que votaran al peronismo, y que sentía respeto por Perón, a quien llamaba el capo. Años después, ya en plena revolución cubana, utilizó una de las palabras favoritas de Eva Perón, descamisados, para bautizar al grupo de novatos bajo su mando la guerrilla. Y poco antes, al enterarse del golpe militar que derrocó a Perón, escribió en una carta a su madre: te confieso con toda seguridad y sinceridad que la caída de Perón me amargó profundamente. No por él, por lo que significaba para toda América, pues mal que te pese, y a pesar de la claudicación forzosa de los últimos tiempos, Argentina era el paladín de todos los que pensamos que el enemigo está en el norte. Con respecto al Partido Comunista Argentino, Ernesto Che Guevara rechazó explícitamente y abiertamente su posición.
En tanto, criticaba con dureza su sectarismo. Si alguna ideología clara comenzaba a asomar en él en los últimos años de su adolescencia, fue su posición antiimperialista, y en particular su posición acérricamente contraria al imperialismo estadounidense, una ideología con profundas raíces en la cultura político-social argentina. En este sentido, escandalizó a sus familiares y conocidos cuando se opuso a que la Argentina le declarara la guerra a la Alemania nazi de 1945, sosteniendo que se realizaba por presión de Estados Unidos y que debía mantenerse neutral. Simultáneamente, en 1945, con 17 años, demostró un gran interés por la filosofía y comenzó a escribir su propio diccionario filosófico, mientras descubría la literatura social Latinoamérica, con exponentes como Jorge Casa y Miguel Ángel Asturias. En noviembre de 1943, su mejor amigo Alberto Granado y otros estudiantes fueron detenidos por la policía durante una manifestación estudiantil contra el gobierno junto a Tomás Granado, hermano menor de Alberto. Iba diariamente a la cárcel a visitarlo. De manera quizás inesperada, cuando se realizó una gran marcha para reclamar la libertad de Alberto y los demás presos políticos, no solo se negó a participar, sino que sostuvo que la marcha era un gesto inútil y que solo conseguirían que los caguen a palos y que él solo se le daban un revólver. No era ningún boludo, ¿no? Vamos a decir claramente, comparto esto, comparto plenamente. Las marchas en muchas ocasiones sos carne de cañón, porque sabés que vos no tenés nada más que tu enojo y el otro tiene armas. Y te cabe el arma del otro, que el otro es el Estado, ¿no? En este caso el Estado de turno, no importa el palo político del que estemos hablando, siempre eso, despojate de eso. Igual es muy complicado hacerlo hablando de un personaje tan políticamente establecido como Che Guevara, pero hacete el favor para entender de qué estoy hablando. El escritor Ernesto Sábato sostiene en una breve mención inserta en su libro de memorias Antes del fin, que conoció a Ernesto Che Guevara por aquellos años. En la tranquilidad de una tarde serrana, conoció a un muchacho médico que pasó a visitar a unos parientes en camino hacia Latinoamérica, donde curaría enfermos y hallaría su destino. Y aquel joven, hoy símbolo de las mejores banderas, lo recuerda la historia con el nombre de Che Guevara, Ernesto Sábato. El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida. Y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos, como está cometiendo ahora en este momento la policía política venezolana, que creo recibe el nombre de DIGEPOL, si no estoy mal informado. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley.
un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail unodeloesteeditorial@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1-2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Víctor Justino Orellana presenta su libro Luciérnaga Conurbana en el Teatro La Tapera. Sábado, 20 de abril, 18 horas, lecturas, canciones, teatro, micrófono abierto, presentación del libro Luciérnaga Conurbana de Víctor Justino Orellana. Reaño, 6255, Gregorio de la Ferrere. Café literario en La Tapera Teatro. Luciérnaga Conurbana es un libro de microrelatos y es el segundo de su autoría en estado físico, publicado por Editorial 1 del Oeste. Ernesto Che Guevara nació en la ciudad argentina de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en 1928. En la partida de nacimiento se indica que sus padres declararon que había nacido el 14 de junio, pero según otras fuentes, nació el 14 de mayo de 1928, exactamente un mes antes. En ese entonces sus padres alternaban su residencia de la ciudad de Buenos Aires con la de Caraguatay, en la provincia de Misiones, separados por 1800 kilómetros de vía fluvial, donde atendían plantaciones de yerba mate de su propiedad. Es desde ese lugar donde, al acercarse el momento de su parto, los padres de Ernesto decidieron volver a Buenos Aires con el fin de que éste fuera adecuadamente asistido, utilizando para ello las líneas navieras que surcaban el río Paraná. La versión familiar relata que el alumbramiento se adelantó y debieron descender de urgencia en el puerto de Rosario, donde la madre dio a luz a Ernesto en el Hospital Centenario, el 14 de junio. Siempre, según el relato familiar, el niño fue inscripto al día siguiente con el nombre de Ernesto Guevara, y después de que la madre recibiera el alta, se instalaron por unos días en un apartamento ubicado en el quinto piso de esquina con calle Urquiza, hasta que ambos estuvieron en condiciones de retomar el viaje hacia Buenos Aires. En contra de esta versión, En contra de esta versión decía, pasa que estoy acá con una invitada especial, que es la niña Arlet, está tocando los cables, por eso, perdón esta cosa, así. Ella escucha. Decía que en contra de esta versión general, el biógrafo John Lee Anderson ofrece una explicación de la presencia de la madre en Misiones estando embarazada y la urgencia del desembarco en Rosario, al señalar que la fecha indicada en el acta de nacimiento oficial es falsa y que el Ernesto Guevara nació el 14 de mayo de 1928, exactamente un mes antes. La razón habría sido la intención de los padres de ocultar el estado de embarazo de la madre al momento de casarse, circunstancia que luego fue reconocida por el padre. Según esta explicación, los Guevara se alejaron de Buenos Aires durante el embarazo y luego intencionalmente se dirigieron a Rosario para evitar que se conociera la verdadera fecha del parto. Anderson apoya su versión en los datos apoyados por Julio Costeña, biógrafa de Cecilia de la Serna, Julia Constella, así es. Como resultado de sus conversaciones con ella y en las inconsistencias de la partida de nacimiento, Ernesto Guevara fue presentado en ocasión durante su vida como siete mesino, término que en la época era asimilado al fruto de una relación prematrimonial.
Esa está bueno, ¿no? Porque claro, el 7 vecinos le faltan 2 meses. Entonces, como, ¿qué onda? ¿Por qué nació antes, no? En realidad no nació antes, el 9 vecino, pero fue gestado antes de que se casaran. Toda una cosa de época, estamos hablando de 1940 y pico, imagínense, no, menos, 20 y pico, imagínense el escándalo en una familia de alta sociedad, porque recuerden que Guevara es de familia de alta sociedad, ya lo dije antes, su familia estaba en contra del peronismo. Ninguna familia de alta sociedad está a favor del peronismo, la aristocracia y el peronismo no se llevan, por eso tantos conflictos, ¿no?, entre patrones y empleados. Seguimos escuchando entonces audios del Che Guevara, adelante. Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas posiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino, con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea portuguesa está triunfando en sus luchas, pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del Lumumba. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas
a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Ahora vamos a escuchar a Sergio Kipperstein hablándonos sobre la dueña de la memoria, y también te recomiendo el libro Los Yanquis me siguen pudriendo. Una mañana me desperté 7 de la mañana y dije esto. Así fue, esto, como que me desperté soñándolo. Ah, mira. Y entonces agarré, ensillé el mate, me hice unos panes. 7:15 de la mañana tenía el mate, tenía los panes y me puse a escribir. Y en un momento dije, tengo que despertar a Fede para que desayune. Había escrito 25 páginas. Y digo, tengo que despertar a Fede para que desayune. Era la 1:30 de la tarde. Escribí 25 páginas en 6 horas, todo metido ahí adentro, tomando mate que cada vez era más tereré, cada vez más porquería, pero yo seguía. Y yo mismo en ese momento no podía creer lo que había escrito, porque ahí vos ya lo leíste cuando describo el bar y lo que ocurre a la noche en el bar. Yo llegué hasta ahí. Hay partes que ahora están incorporadas que las escribí después, pero yo escribí 25 páginas ahí y el tiempo había desaparecido. Yo no podía creer lo que había hecho, porque cuando miré la hora y lo tuve que despertar para almorzar y no para desayunar, y como ella es un descendiente de mapuches, después en las investigaciones me entero que los mapuches reciben información ancestral por medio de los sueños. Y yo lo escribí acá porque en ese momento escribí, lo primero que escribí fue ella tenía los sueños, y yo no lo sabía, yo lo escribí, y hay una parte importante de los sueños. Después fui escribiendo partes, sobre todo en los veranos, cosas sueltas, partes que no sabía bien cómo iba a ensamblar, que tenían que estar ahí. Así que yo dije 10 años debo haber tardado. Ahora vamos a escuchar a Ana María Haidt hablando sobre su libro Los Caminos de la Vida. Lo podés conseguir a través de la editorial Uno del Oeste. ¿Cuál sentís vos que es el eje del libro? Hay un eje, hay una guía, hay un camino, desde que empieza hasta que termina. ¿La gente con qué se va a encontrar en la obra? Y con un montón de experiencias vividas, con un montón de cosas que para mí son fuertes y que creo que para el que la lea también, y que para el que la vive mucho más. Creo que puede ser interesante para muchas personas, para jóvenes, para padres, porque cuando uno tiene un padre, normalmente, y más en aquella época, ¿no? Ellos intentan darte educación, intentan darte comida, intentan darte todo esto, pero la salud mental parece que no cuenta. La salud mental no cuenta, no se tiene en cuenta. Incluso creo que nosotros mismos no le prestamos mucha atención, porque nos duele un brazo, vamos al médico, nos duele la pierna, pero tenemos una puntadita en la cabeza y tomamos una aspirina y seguimos camino. Y la verdad es recontra interesante, porque lo que te pasa de chico te afecta para toda la vida. A mí me afectó para toda la vida. Ahora, bueno, creo que pudiendo contarlo voy a cambiar la historia. Pero está muy bueno tener presente que actitudes que hacen los padres sin darse cuenta, porque yo la verdad creo que nadie quiere el mal para su hijo.
pero actitudes que tienen los padres a veces dañan y perjudican terriblemente al cerebro de un niño, como me pasó a mí. A continuación, Sergio Soloburen nos explica de cómo escribió Sonetos Lunfantiles. Es que eso ya es un laburo tremendo. ¿Qué tiempo le pusiste a ese libro, a Sonetos con Ecos? Al soneto con eco, bueno, no, por ahí puede no ser creíble, pero cuento cómo sucedió realmente. Escribirlo no me llevó mucho tiempo, porque contaba de que escribía 2 o 3 sonetos con eco en un día, en un colectivo. Entonces me habrá llevado 15 días. 15 días. Escribirlo. El trabajo posterior es lo que va, ¿no? Y el trabajo posterior sí es más tiempo. Pulirlo, corregirlo, ver qué se puede mejorar. Hay algunos sonetos que no se pueden tocar. Cambias una palabra y ya lo arruinas. Claro. No sé si es que se arruina. Cambia el sentido o se pierde mucho el juego, y la idea principal es el juego. Nosotros escribimos, pero escribimos para jugar. Claro. Si no jugamos no nos divertimos, si no nos divertimos, ¿qué sentido tiene, no? Ese es el tema. Sí, también es un libro que tiene mucho amor, mucho trabajo, pero ese trabajo tiene la forma de amor también. Es una forma de amor. Yo quiero que salga bien. Entonces, es como te digo, ¿viste? Vos le metés amor a algo y no falla, porque sabes que está bien, y cuando vos metés amor no te equivocás. Es muy difícil que te equivoques. Entonces, lo considero como un muy buen libro y lo disfruté y lo disfruto. Javier Serrano nos explica cómo escribió Ventana a mi pueblo, que lo podés conseguir a través de la editorial Uno del Oeste. Hasta que un día, en una noche acá en Catán, agarré y empecé. Estaba con la guitarra y empecé, doña. Y me acordaba cuando iba con ella. Y lo que hice es eso, relatar lo que yo he vivido. Y así nació el primer tema que hice para la primera poesía sería. Dice, doña lugar de arroyo se trepa la vida con su caminar. Ella barriando sus cabras, 3 perros traviesos la siguen detrás. Tiene su rancho a un costado del camino, muy cerca del río y de la soledad. Adivina en sus ojos secretos de cada persona y de cada lugar. Leña de sauce y cardón llenan de humo toda su cocina. Y en una olla de fierro, ella hierve el mote con otras comidas. Cuando sus hijos regresan, elige corderos para matar. Le ofrenda su sangre a la tierra y que Pachamama le dé mucho más. Doña lugar de arroyo se trepa la vida con su caminar. El valle le ofrece un aroma a cardones, a cerros, a flores, a inmensidad, mientras espera a sus hijos que de Buenos Aires pronto llegarán. Esa fue la primera letra que le hice. Y es contar tal cual, es así. Sí, porque es eso lo que yo viví, o sea, lo vi. O sea, esos 3 perritos, yo iba atrás de esos perros incluso. ¿Sí? Mientras ella iba bajando las quebradas con su bastoncito. ¿Sí? Y me iba diciendo, mira acá. Y eso fue describir eso. Y ahí, a partir de ahí, fue como abrir un libro porque me empezaron a salir los temas. Sí, claro, sí, y bueno. Elisa Mercedes Strinati habla sobre su venida desde Misiones a Buenos Aires. Pensé que mi mamá iba a venir. El día siguiente a la tarde, mi papá dijo, bueno, a ver tu bolso. Mi mamá me había preparado el bolso. Vamos. No me acuerdo ni cómo llegamos a la estación. Y yo muy contenta hasta ahí, porque creí que mi mamá venía. Cuando me di cuenta que mi mamá no iba a subir, bueno, yo me aferré a mi vieja y mi mamá se puso a llorar. Y le digo, mamá, pero ¿cómo no ibas a venir vos? No.
me dijo mi padre, no, tu madre no va a ir. Y bueno, me dijo otras cuestiones que no vienen al caso. Y cuando el tren dio las campanas, en esa época se usaban las campanas, y el silbato del guarda se escuchó, había que subir al tren. Y mi papá ya estaba subido y me decía, vamos, vamos, vamos. Yo no quería dejarle a mi mamá. Bueno, de hecho, subí al tren, una desesperación, una angustia, y hasta que el tren no se... había como una curva, y cuando el tren, apenas el último vagón pegaba la curva, hasta ahí pude llegar a ver a mi mamá. Después no, nunca más. Entonces, bueno, fue duro, al principio fue muy duro, porque yo, una niña tan apegada a mi mamá, tan apegada a las cosas que mi mamá todo me daba o me enseñaba, y llegar a una ciudad tan grande, con todo tan diferente, hasta la forma de caminar era diferente. En Misiones los pasos eran más tranquilos, más suaves, sin chocarse uno con otro. Y acá cuando me bajé, llevaban de aquí para allá, ¿no? Yo parecía un zapallo en carro, lado a lado. En principio me alegró porque, claro, estaba en un lugar diferente, pero después vino la cosa. Cuando llegó la noche y pasaban los días y yo no podía ver a mi mamá. A mí me parecía que si yo subía a la terraza de la casa donde vivía, iba a poder ver la estación. Los primeros años de Ernesto transcurrieron entre las casas que sus padres tenían en Caraguatay, provincia de Misiones, y Buenos Aires, yendo y viniendo en los vapores del Río de la Plata, según las necesidades de las producciones de yerbateras y el clima. Desde un primer momento, Ernesto recibió a sus padres el sobrenombre de Ernestito, para diferenciarlo del padre, y luego de Teté, con lo que le llamarían indistintivamente su familia y amigos de la infancia. En Buenos Aires se instalaron en la zona típica de la clase alta, primero en barrio Palermo, obvio, Santa Fe y Guise, luego en el partido de San Isidro, calle Alem, finalmente en el barrio de La Recoleta, Sánchez de Bustamante, 2286. Exacto el título, ¿no? Ahí el dato. Viviendo en San Isidro, a los 2 años de edad tuvo el primer ataque de asma. ¿No? Arle opina, desasnando su opinión sobre este programa, sobre los oyentes. ¿Qué decís de los oyentes vos, Arle? Me mira y se ríe. Arle dice que los quiere mucho, ¿no? ¿Sí? Cuando yo hablo, no le hablo a ella, ella habla. Si yo le hablo a ella, ella se calla y me mira. Bueno, enfermedad que padecería, el asma, toda su vida, que llevaría a la familia a trasladarse a Córdoba. El padre siempre culparía a la madre por el asma de Ernesto, atribuyéndole a una bronquitis agravada por la falta de atención de esta última una fría mañana mientras nadaba en el Club Náutico de San Isidro. Pancá, o sea, son tan chetos que hasta en eso, ¿no? La enfermedad se le atribuye a un problema de que estaba nadando en el Club Náutico de San Isidro. Genial, nada, genial. Bueno, en Caraguatay, dependiendo, los padres de Ernesto contrataron a una niñera para su hijo, Carmen Arias, una mujer gallega que viviría con la familia hasta 1937 y que fue quien le puso el sobrenombre de Teté. Del yerbatal de sus padres y de su estancia en Misiones adquiriría el gusto por el mate, del que fue apasionada toda su vida. Ahora qué loco, ¿no? Porque viste que generalmente, Arle, cuando alguien convive con un producto en sí, veo que detesta el producto. Bueno, el Che Guevara no detestó el mate, por suerte, y lo adoptó para toda su vida. Alta Gracia, Córdoba, infancia y adolescencia del Che Guevara. Mientras esto te digo, vamos a escuchar otro audio del señor Ernesto Guevara Lynch. ¿No, Arle, te parece? ¿Sí? Y oyentes queridos de Conciencia Top News, Memoria de un siglo, sigue de esta manera. El primer comandante que nombramos fue al Che. El Che tenía un gran entusiasmo. Primero lo mandamos de jefe de una columna hacia las vías.
un ejemplo de mucha moral y ascendencia sobre la tropa. Y llamó al Che para que se haga cargo del departamento de industria. El Che impulsó mucho el trabajo voluntario. Tú lo veías, se hacía una combinada, había que hacer una combinada, él montado en la combinada de acá. Si había que construir él con una carretilla. Si había que cargar saco, él cargando saco. Verdaderos ejemplos. Entonces son cosas admirables. Cualquier tarea que le daba, se entregaba por entero. Que él tenía mucha vocación internacionalista. La causa del Che triunfará, la causa del Che está triunfando. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87, 1 del Oeste editorial @gmail.com, Facebook Rubén Paz, Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail 1deloesteeditorial@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1 o 2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87, 1 del Oeste editorial @gmail.com, Facebook Rubén Paz, Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Víctor Justino Orellana presenta su libro Luciérnaga Conurbana en el Teatro La Tapera. Sábado, 20 de abril, 18 horas, lecturas, canciones, teatro, micrófono abierto, presentación del libro Luciérnaga Conurbana de Víctor Justino Orellana. Reaño, 6255, Gregorio de la Ferrere.
Café Literario en la Tapera Teatro. Lucierna Conurbana es un libro de microrelatos y es el segundo de su autoría en estado físico, publicado por Editorial Uno del Oeste. Volviendo entonces, Ernesto Guevara vivió 17 años en Córdoba, desde 1930 hasta principios de 1947, hasta abarcando una gran parte de su infancia y toda la adolescencia. Él mismo se consideraba cordobés y hablaba con el característico cantito de los cordobeses. Me encanta ese cantito de los cordobeses. Aunque luego en Cuba adoptaría un acento marcadamente cubano. En Altagracia cursó la escuela primaria y en la ciudad de Córdoba la secundaria. Recordemos que Ernesto está en Córdoba por una cuestión de asma. ¿Qué pasa en Córdoba? El clima es distinto que en Misiones y que en Buenos Aires. Entonces ayuda a que no sufra ataques de asma que son espantosos. Para aquella persona que sabe lo que estoy diciendo, que tiene un familiar que tiene asma, sabe que hay crisis que son bastante fuleras y son muy complicadas y asustan mucho tanto al que padece como a la familia. También allí tuvo sus primeras experiencias sexuales y formó su grupo de amigos con los que más adelante compartiría sus primeras preocupaciones sociales y su viaje por América Latina. Poco antes de volver a Buenos Aires vivió también unos meses en Villa María. La familia tuvo domicilio en Altagracia, pero el principal de ellos fue Villa Nidia, en la zona de Villa Carlos Pellegrini, donde actualmente se ubicó el Museo Ernesto Che Guevara. Ernesto cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública San Martín y Santiago de Liniers entre 1937 y 1941. ¿No? Sí, Ernesto. Sus estudios secundarios se los realizó entre 1947 y 1946. Primeros en el Colegio Nacional de Montserrat, 4 años, terminando en el ciclo del Colegio Nacional de Funes, ubicados en la ciudad de Córdoba, donde la familia terminó mudándose en 1943. El asma determinó en gran medida las características de la infancia de Ernesto Che Guevara. Le beso a Ernesto. Los ataques eran constantes y de una severidad tal que lo llevaron incluso a quedarse postrado días enteros. Limitó sus posibilidades de ir a la escuela, a la que recién ingresó en 1937. Cuando tenía 8 años comenzaban en segundo grado, saltando primero inferior y superior. Restringió sus posibilidades de hacer deporte, actividad que él le apasionaba y que igualmente practicó, aunque muchas veces sus amigos debían cargarlo para volver a su casa. Tal era la sofocación, ¿no? ¿No? Sí, estaba sofocado, pobre. Para combatir el asma estaba sujeto a constantes dietas y tratamientos médicos. Por otro lado, la enfermedad lo hizo un extraordinario lector, un gran aficionado al ajedrez y generó en él un fuerte espíritu de disciplina y autocontrol. Qué limitante, ¿no? Las enfermedades. Y a la vez que si uno se rehace, también generan cierta capacidad que otros por ahí no tienen porque no tienen este tipo de enfermedades. Ahí va, muy bien. Vamos entonces a seguir con otro audio más de Ernesto. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido,
Solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. El audio que van a escuchar ahora es bastante particular porque primero que se escucha el action del director de la orquesta, que es el que está dirigiendo esta entrevista. Está publicado en el canal de YouTube La Pupila TV. Es una entrevista que le hacen a Ernesto Che Guevara y la entrevistada está de espaldas a la cámara, todo muy raro, es una estética rara. Ernesto es como que está prestándose al juego sin necesidad de entrar en el juego, es distinto. Y escuchen esto. Señor Guevara, desde el triunfo de la revolución, la economía cubana, según los informes, se ha deteriorado seriamente en todos los sectores, le dice. La producción industrial, el cultivo de hortalizas, la cosecha de azúcar, que alcanzó un mínimo de $3,5 millones. ¿Cómo explica esta represión económica? La pregunta es una afirmación, en primer lugar. Entonces lo primero que hay que hacer es destruir la afirmación y después contestar la pregunta. La afirmación de que todos los aspectos de la economía cubana se han deteriorado durante el transcurso de la revolución es falsa. La producción industrial ha aumentado del año 59 aquí. Podría haber aumentado mucho más si no fuera tan influenciada por la industria azucarera, que efectivamente ha descendido. La producción industrial ha aumentado a un ritmo de un 7% anual, dejando de lado el azúcar. Y
estos 2 últimos años, el 63 que ha pasado y los cálculos para el 64, serán aumentos mayores. El 63 es de un 10%, el 64 calculamos más, además que el azúcar aumentará ahora. En el campo agrícola ha habido algunos problemas, tampoco son totales. El azúcar, que es nuestro cultivo fundamental, todavía tenemos características de monocultivo, descendió mucho. Eso se debe a una mala política azucarera nuestra y a la extraordinaria sequía de los 2 años pasados. Sin embargo, en otros aspectos de la agricultura no ha sucedido lo mismo y hemos tenido algunos éxitos parciales y ya el algodón es un hecho en Cuba, el quenaf igual, cultivos desconocidos anteriormente. Creo que todo el análisis debe centrarse en el azúcar. Como usted decía, la producción azucarera fue muy débil. No de 3.500.000, pero sí de 3.800.000 toneladas. La más baja en muchos años. Ya este año será más alta. Todavía no podemos decir cuánto, ni creemos que sea un aumento sustancial, porque además ha estado el ciclón de por medio, que ha afectado la cosecha, pero será más alta. Y de aquí en adelante, crecientemente irá en aumento el azúcar. La producción industrial en general, como ya les digo, ha ido en un aumento sostenido. Y esto debe considerarse como un éxito mucho mayor si se tiene en cuenta el bloqueo extraordinario que ha sido sometido a Cuba. Bueno, evidentemente la respuesta de Guevara molesta tanto a la entrevistadora que voy a dejar este video en las redes porque hay una cuestión muy particular que es desprolijo. Ella hace un guiño a la cámara que está filmando y dice que corten. Corten, perdonen, dice. Dice algo no está traducido y sigue. Dice, ¿cuánto afecta el embargo económico a la economía cubana? No se puede dar, por lo menos yo no puedo dar una cifra exacta. Hay murmullos detrás de cámara porque todo es muy incómodo. El que le está entrevistando a Che Guevara es una yankee, una norteamericana. Entonces hay una incomodidad en la entrevista que es visible en la cara de todos, de los dos que están ahí en la cámara, ¿no? Lisa Howard dice, ¿cuánto afecta, Lisa Howard es la entrevistadora, cuánto afecta el bloqueo económico a la economía de Cuba? Es interesante porque cambió la forma de hacer la pregunta, porque se sintieron todos incómodos, porque Che Guevara iba a decir su punto de vista y no lo dejaron. Yo no puedo dar una cifra exacta de la incidencia del bloqueo sobre Cuba, incluso porque el bloqueo tiene facetas negativas y facetas positivas. Entre las facetas positivas está el desarrollo de la conciencia nacional y del espíritu de lucha del pueblo por superar las dificultades. Pero si usted considera que toda la maquinaria cubana, casi todas las industrias cubanas, algunas de ellas de carácter exclusivo, estaban enviadas de los Estados Unidos. Además que Cuba era receptora de toda la maquinaria vieja de los Estados Unidos, donde los capitalistas la enviaban aquí para seguir acumulando ganancias y ya muchos productos están descontinuados. Se puede dar una idea de que sí ha habido un extraordinario esfuerzo habido que hacer para poder superarlo. Las cifras no se pueden dar, no las conozco. Evidentemente ha significado un retraso grande. Ahora también para nosotros ha sido una lección positiva y una enseñanza de cómo tenemos que manejar nuestra economía en el porvenir. Creo que más o menos contesté. Ahí viene otra pregunta de la entrevistadora que es bastante también intensa, dice. Could you ask him to look at me? Rusia está inyectándole una gran cantidad de dinero a la economía cubana cada día. ¿Qué le sucedería a la economía de la isla si esa ayuda cesara de repente? Estas afirmaciones de las cantidades diarias corresponden
efectivamente al modo de pensar norteamericano, y el concepto de inversiones tal vez responda un poco a la idea que los norteamericanos hacen de lo que es ayuda. La ayuda norteamericana a Estados Unidos se revierte a los estados americanos del sur, se revierte después contra esos propios estados. En el caso nuestro ha habido lo que se puede llamar ayuda, que es la condonación de ciertas deudas comerciales y empréstitos a largo plazo, de tipo absolutamente comercial. El resto es el comercio natural entre los dos países. Cuba ha dejado de tener como primer cliente de importación y exportación a los Estados Unidos, y ahora es la Unión Soviética. Si cuando usted pregunta qué es lo que pasaría si la ayuda soviética cesara, se refiere al intercambio en total, pues yo puedo contestarle que se paralizaría la vida del país, porque por ejemplo el petróleo viene todo de la Unión Soviética, son casi 4 millones de toneladas. Pero eso no es ayuda, eso es intercambio comercial en términos de absoluta igualdad, y nosotros lo pagamos con nuestro azúcar y otros productos. La ayuda se ha debido efectuar estos años de malas cosechas en un superávit, un exceso de exportaciones de la Unión Soviética con respecto a nuestras importaciones. Estos años, con el aumento del precio del azúcar, ha disminuido mucho. Actualmente nuestros términos de intercambio son relativamente parejos, aunque siempre la Unión Soviética nos da un desbalance comercial. Y después está la ayuda en las inversiones, que son muy cuantiosas y que si cesaran pararía nuestro desarrollo industrial. Por eso hay que precisar bien que el término ayuda no es el más correcto para nuestras relaciones con la Unión Soviética, que lo que nosotros mantenemos es una relación de igualdad entre países socialistas, efectuando un intercambio de provecho mutuo. El productor de la entrevista le tira la pregunta a la entrevistadora y esta hace la pregunta. Estuvo muy desprolijo, no está editado y está bueno porque se notan los hilos de cómo manipulan el chamullo de la propaganda yanqui. Muchos críticos, dice la entrevistada, le pregunta, del régimen cubano creen que la floreciente de Cuba se debe a lo efectiva que ha sido la propaganda comunista, que hay una gran diferencia entre la imagen y ciudad de Cuba y la verdadera Cuba. ¿Cuál es su reacción al respecto, doctor Guevara? De los críticos de la revolución cubana se revierte acerca de los esfuerzos de la propaganda comunista para ocultar la real imagen cubana. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Yo creo que más bien debiera yo preguntarle a usted cuál es la opinión suya, porque yo tengo mi imagen de la revolución, la mía además quizá deformada por el puesto que ocupo. La gente en América, en nuestra América, ¿no?, y en general en todo el mundo, tiene otra imagen de la revolución. Al llegar aquí se confrontan las dos y es cuando se produce el choque. Pero ese choque se produce sobre la gente que viene de afuera. Nosotros acostumbrados a criticar todo lo nuestro y a criticar todo lo malo y a ver con profundo sentido crítico el desarrollo de la revolución, no nos damos cuenta a veces de los avances que tenemos, y son ustedes los que nos visitan cada tanto tiempo los que a veces nos llaman la atención sobre los avances, de modo que esa pregunta yo como entrevistador se la podría hacer a usted. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable.
Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail unodeloeste@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la Carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1 o 2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Víctor Justino Orellana presenta su libro Luciérnaga Conurbana en el Teatro La Tapera. Sábado, 20 de abril, 18 horas, lecturas, canciones, teatro, micrófono abierto, presentación del libro Luciérnaga Conurbana de Víctor Justino Orellana. Reaño, 6255, Gregorio de la Ferrere. Café literario en La Tapera Teatro. Luciérnaga Conurbana es un libro de microrelatos y es el segundo de su autoría en estado físico, publicado por Editorial 1 del Oeste. Como todo el mundo sabe, Ernesto Guevara muere en La Higuera, en Bolivia, durante la acción de la quebrada del Yuro. Guevara resulta herido en su pierna izquierda y fue capturado junto con Simeón Cuba Sanabria Willy, siendo llevado a La Higuera, donde fueron recluidos en la escuela, en aulas separadas. Allí colocarían también los cadáveres de los guerrilleros muertos y también sería recluido al día siguiente Juan Pablo Chang. Entre las pertenencias requisadas por los militares estaba el diario del Che Guevara que llevaba en Bolivia. El 9 de octubre, el gobierno boliviano informó sobre el fallecimiento de Ernesto Guevara ocurrido el día anterior. Simultáneamente llegaron el coronel Joaquín Centeno Anaya y el agente de la CIA, Félix Rodríguez. Poco después del mediodía, el presidente Barrientos dio la orden de ejecutar al Che Guevara. Existen dudas y versiones contradictorias sobre el grado de apoyo que la decisión tuvo por parte de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que, tal como está registrado en el propio informe secreto de Félix Rodríguez de la CIA, estaba presente en el lugar. Rodríguez recibió y transmitió la orden de ejecución a los oficiales bolivianos y comunicó a Guevara sobre esta decisión. Ante el fusilamiento, Rodríguez lo interrogó y lo sacó del aula para tomarle varias fotografías. Las últimas en las que aparece con vida, el propio Rodríguez relata ese momento de este modo. Escuchen. Salí de la habitación. Aquello estaba lleno de soldados afuera. Me dirigí al sargento Terán, que sabía que estaba siendo el ejecutor de eso. Le dije, sargento, hay instrucciones de su gobierno de eliminar al prisionero. Me puse la mano al nivel de la barbilla. No le tiré de aquí para arriba, tírele de aquí para abajo, pues se supone que este hombre haya muerto de heridas en combate. Sí, mi capitán, dijo. Era aproximadamente la 1 de la tarde de Bolivia. De ahí entonces me retiré al lugar, avanzando donde ya había fotografiado el diario, y la 1:10 aproximadamente escuché una ráfaga pequeña. Mandé a Terán, que cumpliría órdenes. Le dije que debía dispararle al Che por debajo del cuello porque tenía que parecer muerto en combate. Terán pidió un fusil y entró en la habitación con un par de soldados. Y anoté en mi cuaderno, ahora 13:10 del 9 de octubre de 1967. Entrevista de Claudio Gatti a Félix Ismael Rodríguez. Poco antes, Simón Cuba y Juan Pablo Chang habían corrido la misma suerte. En 1977, la revista Paris Match entrevistó a Mario Terán,
quien relató del siguiente modo los últimos instantes del Che Guevara. Durante 40 minutos antes de ejecutar la orden, me fui a ver al coronel Pérez, con la esperanza de que le hubiera anulado, pero el coronel se puso furioso. Así es que fui. Ese fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme dijo: "Usted ha venido a matarme". Yo me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: "¿Qué han dicho los otros?". Le respondí que no habían dicho nada y él contestó: "Eran unos valientes". Yo no me atreví a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijo me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. "Póngase sereno", me dijo, "y apunte bien. Va a matar a un hombre". Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerró los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas, cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto. En 2007, médicos cubanos restauraban la vista de Terán, como parte de una campaña médica en Bolivia. Esta información fue reportada por varios médicos, incluidos el periódico Granma. El hijo de Terán pidió al periódico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que se publicara una nota de agradecimiento a los médicos cubanos por la labor realizada. Ironías de la vida. Y yo me despido hasta el martes. Tengan ustedes muy buena semana. Chau.